Bueno, hermanos, hermanas, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la verdadera libertad. ¿Y por qué hablar de la verdadera libertad? Bueno, porque usted sabe que hoy en día se habla mucho de libertad. Es más, se hace la guerra supuestamente para que las naciones, para que los pueblos gocen de libertad. Cuando se habla de independencia, se dice de que tal país en X fecha obtuvo su independencia, obtuvo su libertad. En fin, hoy se habla de libertad enfocándola de diferentes aspectos. Los políticos, por ejemplo, nos hablan de libertad, nos dicen voten por este partido, voten por aquel partido. Nosotros les garantizamos la libertad de religión, la libertad política, la libertad de expresión. Nos hablan también del libre comercio, nos hablan del libre mercado. Bueno, libertad y más libertad. Igualmente, movimientos feministas o los movimientos gays nos hablan de libertad y nos dicen que ellos tienen derecho a ser libres de hacer lo que quieran. Tienen derecho a tener relaciones sexuales con quien quieran. Tienen derecho a hacer lo que quieran con su cuerpo, etc. Eso es también para ellos libertad. Luego, los presos también hablan de libertad. Y ellos desean ser libres, desean estar fuera de la cárcel. Igualmente, los jóvenes hablan de libertad y los jóvenes hoy en día le dicen a sus papás: quiero que me dejen hacer lo que a mí me dé la gana. Yo quiero ser libre. Bueno, pero ahora pregunto, todo eso, lo que dicen los políticos, lo que dicen los movimientos gays, los movimientos feministas, lo que dicen los jóvenes, lo que dicen los presos, ¿todo eso será libertad? ¿Será esa la verdadera libertad? Bueno, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Si nosotros leemos el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, versículo 32, encontramos que Jesús decía: y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Y luego nos pasamos al versículo 36, y en el versículo 36 Jesús decía: así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Quiere decir de que hablar de la verdadera libertad es hablar de la libertad que Jesús nos da. Es hablar de la libertad de los hijos de Dios, de la libertad que tiene aquella persona que ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, de la libertad que tiene aquella persona en la cual el Espíritu Santo mora en ella. Esa es la verdadera libertad. Y esto me hace recordar aquello que decía San Pablo: yo soy libre de hacer lo que quiera, pero no todo conviene. Quiere decir de que el cristiano, el Hijo de Dios, el que tiene el Espíritu Santo en su corazón, es libre. Sí, verdaderamente libre, pero esa libertad no significa libertinaje. Entonces, hablar de la verdadera libertad es hablar de una libertad con responsabilidad. Es hablar de una libertad, pero una libertad que implica compromiso. No es hablar de la libre expresión, no es hablar del libre derecho de hacer lo que quiera, no es hablar del libre derecho a tener relaciones sexuales con quien quieras, en fin, sino que es hablar de la libertad que te da cuando tienes a Cristo en tu corazón. Y por eso yo creo que hoy en día es bien importante que se tome conciencia de lo que significa vivir en esa verdadera libertad del cristiano, esa verdadera libertad que es la que Cristo nos da. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 3, versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Quiere decir de que los políticos nos pueden hablar de libertad, pero si esa libertad de la que ellos nos hablan es una libertad sin Dios, eso no es libertad.
Igual los movimientos feministas, los movimientos gays o cualquier otro tipo de movimiento que nos habla de libertad. Si en esa libertad no está Dios, no es la verdadera libertad. La verdadera libertad es aquella que nos produce paz. Fíjate bien, es aquella que nos produce paz, que nos produce tranquilidad. La verdadera libertad es aquella que nos lleva a construir y no a destruir. Es aquella que nos lleva a beneficiar a los demás y no a perjudicar a los demás. Es aquella que nos lleva a buscar el bienestar propio, físico, mental y espiritual, en vez de perjudicarte. En fin, la verdadera libertad es aquella que te lleva a ser responsable cuando has hecho algo, no aquella por ejemplo, de aquellas personas que tiran la piedra y esconden la mano. Esa no es libertad, sino la verdadera libertad es responsabilidad. En fin, la persona que vive en libertad sigue una conducta agradable a Dios y agradable a toda la gente. Agradable a Dios y agradable a toda la gente. Pero aquella persona que vive esclavizada por la droga, esclavizada por el desenfreno sexual, esclavizada por su gana, esa persona no tiene libertad. Esa persona es esclava de lo que hace, como lo dice la misma palabra de Dios. El que practica el pecado es esclavo de su pecado. Entonces la esclavitud produce angustia. Una persona que es esclava de vicios, de malos hábitos, de sus propios pensamientos o palabras, no tiene paz, tiene angustia. No tiene tranquilidad, tiene desesperación. No tiene alegría, sino que tiene tristeza. No tiene contento, tiene amargura. Y la persona esclava destruye, perjudica, daña y sobre todo esa esclavitud le lleva a la muerte. Por eso, qué importante es vivir en la verdadera libertad. En esa libertad que trae paz, tranquilidad, alegría y sobre todo felicidad.